Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Soy repartidor de paquetería desde hace 6 años. Trabajo para una empresa de envíos que cubre zonas rurales de Veracruz. Básicamente mi trabajo es llegar donde otros no quieren llegar. Caminos de terracería, pueblos sin nombre en Google Maps, rancherías donde el GPS se rinde a la mitad. Me llamo Jorge Peña, tengo 34 años, y conozco bien la sierra veracruzana, sus caminos, su gente, sus costumbres. Por eso cuando llegué hace 3 semanas, a un pueblo que no voy a nombrar porque todavía no proceso completamente lo que pasé, supe desde el primer momento que algo era diferente. No diferente como cada pueblo tiene sus particularidades. Diferente como cuando tu cuerpo sabe algo que tu mente todavía no acepta. Y mi cuerpo lo supo desde que vi la primera ventana tapada con madera, antes de que oscureciera, antes de que entendiera por qué. El pedido llegó a mi ruta un martes. Un paquete grande, electrodoméstico pequeño, una licuadora según la guía. Dirección: calle principal número 4. Pueblo San Isidro del Monte, municipio de Papantla. Lo busqué en mi aplicación de mapas. Aparecía pero sin calles, solo un punto en medio de la sierra, 45 minutos desde el último pueblo grande por camino de terracería, normal para esta zona. Lo programé para el último del día. Salí de Papantla como a las 4 de la tarde. El camino de terracería empezó después de un crucero con una capilla de la Virgen, típico de la región. Subía y daba vueltas entre cafetales y milpa. Bonito durante el día, intimidante si te agarraba la noche. Calculé llegar al pueblo como a las 5:15. Tenía tiempo suficiente para entregar y salir antes de que oscureciera completamente. El sol en esta época se iba como a las 6:30. Me sobraba tiempo. Llegué al pueblo a las 5:20. Entré por un camino angosto que se convertía en la calle principal. El pueblo era pequeño, como 40 casas distribuidas a ambos lados de esa calle, y algunas callejuelas que salían de ella. Iglesia al centro, una tienda de abarrotes, una cancha de básquetbol con las canchas pintadas pero descascaradas. Nada fuera de lo común hasta ahí, pero entonces lo noté. Las ventanas. La primera casa a mi derecha tenía las ventanas tapadas, no con cortinas, con madera, tablas de madera clavadas por afuera, cubriendo completamente los marcos. Pensé que era una casa abandonada, pero tenía macetas con flores en la entrada, flores vivas, recién regadas. No era una casa abandonada. Alguien vivía ahí, y había tapado sus ventanas con madera. Seguí por la calle. La siguiente casa, igual, ventanas tapadas con tablas. La siguiente, igual. Empecé a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Todas, absolutamente todas las casas que podía ver tenían las ventanas tapadas con madera. Algunas con tablas nuevas, color claro. Otras con tablas viejas, oscurecidas por el tiempo, como si algunas llevaran años así, y otras se hubieran tapado más recientemente. Pero todas, sin excepción. Detuve mi camioneta en la calle. Bajé. Busqué el número 4. Lo encontré. Una casa de adobe pintada de verde, con sus ventanas tapadas como todas las demás. Toqué la puerta. Esperé. Escuché movimiento adentro, pasos. La puerta se abrió. Un hombre de unos 50 años. Complexión robusta, piel morena, mirada directa. Me miró de arriba a abajo rápidamente. Luego miró hacia atrás de mí, hacia la calle, como verificando algo. ¿Sí? Buenas tardes. Traigo un paquete. ¿Es usted el señor Hernández? Sí, yo soy. Necesito que firme aquí. Le di la tableta. La firmó rápido, con prisa. Me devolvió la tableta. Entré a buscar el paquete en mi camioneta. Lo saqué. Era pesado. Lo cargué hacia la puerta. El señor Hernández ya estaba esperando en el umbral. Recibió el paquete. Gracias. Iba a cerrar la puerta. Disculpe, dije antes de que lo hiciera. ¿Por qué todas las casas tienen las ventanas tapadas? El señor se detuvo. Me miró. Una expresión que no pude leer bien. No era molestia exactamente. Era otra cosa.
Son las costumbres del pueblo. Costumbre de tapar las ventanas antes de que oscurezca. Sí. Miré el cielo. Todavía había sol. Faltaban como 90 minutos para que oscureciera. ¿Pero por qué antes de que oscurezca? El señor respiró. ¿Usted es de por aquí? No. Soy de Papantla. Entonces no le va a entender. Cerró la puerta. Me quedé parado un momento en la entrada, mirando las tablas que cubrían las ventanas de la casa verde. Las tablas eran gruesas, bien clavadas, serias. No eran algo improvisado. Alguien había dedicado tiempo y esfuerzo a tapar esas ventanas bien, para que nada pudiera entrar, o para que nadie pudiera ver afuera. Caminé hacia la tienda de abarrotes que había visto al entrar. Si había alguien que me explicara qué estaba pasando, sería el tendero. Siempre es así en los pueblos. El tendero sabe todo. La tienda estaba abierta. Adentro, un hombre joven, como de 22 años, estaba acomodando latas en un estante. Cuando entré, me miró. Luego miró por la puerta hacia afuera, igual que el señor Hernández, verificando algo. ¿Qué se le ofrece? Una agua, por favor. Me dio la botella. Pagué. ¿Y usted no va a tapar sus ventanas? Me acerqué a él. Señalé las ventanas de la tienda que todavía tenían vidrio normal, sin tablas. El chavo se puso tenso. Cerramos a las 6. Para esa hora ya están tapadas. ¿Y por qué? El chavo me miró. Dudó. ¿Cuánto tiempo se va a quedar usted aquí? Me voy ya. Acabo de entregar un paquete. ¿Ya terminó su trabajo? Sí. Entonces váyase antes de las 6. En serio. Su voz no sonaba amenazante, sonaba asustada. ¿Qué pasa después de las 6? El chavo negó con la cabeza. No hablo de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Me devolvió el cambio y se dio vuelta. Conversación terminada. Salí de la tienda. Eran las 5:40. Tenía tiempo de sobra para salir, pero en lugar de subirme a mi camioneta, me quedé mirando el pueblo, las casas cerradas, las ventanas tapadas, el silencio. Había llegado a muchos pueblos rurales. Siempre había actividad a esta hora. Mujeres en las puertas, niños jugando, señores sentados afuera. Aquí no había nadie en la calle, absolutamente nadie. Escuché una voz, de un callejón, una señora mayor. Me llamaba discretamente. Joven, joven, venga. Caminé hacia el callejón. Era una señora pequeña, como de 70 años, rebozo oscuro, cara arrugada pero ojos alertas. Me hizo señas de acercarme más. ¿Usted trajo el paquete de don Alberto? Sí. ¿Lo conoce? Conozco a todo el mundo aquí. Escúcheme bien porque no voy a repetirlo. Se asomó hacia la calle, verificó que no hubiera nadie escuchando. Tiene que irse ahora, no después de las 6. Ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasa a las 6? La señora me miró fijamente. En este pueblo, después de que oscurece, hay algo que recorre las calles, algo que lleva mucho tiempo aquí, más que cualquier persona viva. Nadie lo ha visto bien, nadie quiere verlo, por eso tapamos las ventanas, para no ver, y para que lo que sea que ande ahí afuera, tampoco vea hacia adentro. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué tipo de cosa? No lo sé exactamente, nadie lo sabe, pero cuando no tapamos las ventanas, cuando se puede ver adentro de las casas, pasan cosas, cosas malas. No de golpe. Poco a poco. La gente empieza a actuar raro, a no dormir, a ver cosas. Hace muchos años hubo una familia que no quiso tapar. Dijeron que era superstición, que no iban a vivir como encerrados. Esa familia se fue del pueblo 3 meses después. No por voluntad. Los tuvieron que llevar. Ninguno volvió igual. ¿Y nadie ha investigado? ¿Las autoridades? La señora soltó una risa breve y triste. Las autoridades de aquí tapan sus ventanas igual que todos. Ya le dije lo que necesita saber. Ahora váyase. Se metió a su casa. Escuché el sonido de tablas siendo acomodadas, tapando su ventana desde adentro. Caminé rápido hacia mi camioneta. Eran las 5:52, 8 minutos para las 6. Subí, arranqué. Empecé a maniobrar para dar vuelta en la calle angosta, y entonces mi camioneta se apagó.
Simplemente se apagó. Motor muerto. Sin señal de advertencia. Sin luz en el tablero. Solo silencio. No. Intenté encenderla. Nada. Otra vez. Nada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Revisé el tablero. Todo parecía estar bien. Intenté una vez más. El motor intentó prender. Tosió. Y murió. Busqué mi celular. Sin señal. Por supuesto. Nunca había señal en estas zonas de la sierra. Miré el reloj del tablero. Las 5:57. 3 minutos. Bajé de la camioneta. Busqué a alguien. La calle estaba completamente vacía. Las casas cerradas. Las ventanas tapadas. No había nadie. Fui a la tienda. Cerrada. El chavo había bajado las tapas de madera exactamente a la hora que dijo. Toqué la puerta. Abra. Mi camioneta se apagó. Necesito ayuda. Por favor. Silencio. Sé que está ahí. Por favor. Solo 5 minutos. Nada. Fui a la casa verde. La del señor Hernández. Toqué fuerte. Señor, mi camioneta se descompuso. Necesito ayuda. Escuché pasos adentro. La voz del señor, apagada, como hablando desde lejos. Ya es tarde. No puedo abrir. Por favor. Solo necesito que alguien me ayude a empujar la camioneta, o me preste un teléfono. No tengo teléfono con señal, y no voy a abrir. Lo siento mucho, joven, pero no puedo abrir. ¿Y qué se supone que haga yo? Silencio. Luego, muy bajo, tan bajo que casi no lo escuché. Quédese adentro de su camioneta. No baje. No mire por las ventanas. Y no abra la puerta, aunque escuche cosas afuera. Pase lo que pase. No abra. El reloj de mi celular marcó las 6 en punto. Y el pueblo cambió. No dramáticamente. No hubo ningún sonido especial. Ninguna señal visual. Solo el silencio se hizo diferente. Más denso. Más presente. Como si el aire mismo hubiera cambiado de composición. Corrí hacia mi camioneta. Subí. Cerré con seguro. Las 4 puertas. Intenté encender el motor otra vez. Nada. Revisé que todas las ventanas estuvieran cerradas. Lo estaban. Los primeros 20 minutos no pasó nada. Solo silencio. Solo oscuridad creciendo. El sol bajaba rápido. A las 6:30 ya era de noche casi completa. Sin alumbrado público. Sin luces en las casas que se filtraran por las ventanas tapadas. Solo oscuridad. Mi camioneta tenía las luces de emergencia prendidas. Anaranjadas. Intermitentes, iluminando levemente mi alrededor cada 2 segundos. A las 7 escuché algo. Un sonido en la calle. Como algo arrastrándose. Lento. Irregular. Venía de la derecha. Giré la cabeza hacia esa dirección. Miré por la ventana. No se veía nada entre destellos de mis luces de emergencia. Pero el sonido se acercaba. Cada vez más cerca. Mi mano fue instintivamente hacia la manija de la puerta. Luego recordé lo que dijo el señor Hernández. No abras. Aparté la mano. El sonido pasó junto a mi camioneta. Muy cerca. Y entonces algo rozó la puerta del conductor. Un roce suave. Casi gentil. Como una mano pasando lentamente sobre el metal. Me pegué al asiento del copiloto, alejándome de la puerta. El roce continuó. Todo lo largo de la puerta. Hasta la ventana. Y entonces algo se detuvo ahí. Junto a mi ventana del conductor. Se quedó quieto. Miraba hacia adelante. No hacia la ventana. Exactamente como me habían dicho. No mires. Pero en el espejo retrovisor, cuando mis luces de emergencia parpadeaban, veía el reflejo de la ventana del conductor, y en ese reflejo, cada vez que la luz anaranjada iluminaba, había algo del otro lado. No podía verlo bien, solo una forma, oscura, grande, que no correspondía a nada que yo pudiera identificar, demasiado grande para ser una persona, demasiado quieta para ser un animal. 3 horas. Estuve así 3 horas, sin moverme, mirando hacia adelante, escuchando. El sonido de arrastre regresó varias veces, rodeando la camioneta, deteniéndose en diferentes ventanas. Ese roce sobre el metal, paciente, persistente, como verificando si podía entrar, como buscando un punto de acceso. Una vez intentó la manija de la puerta trasera,
La escuché moverse, solo un poco. El seguro aguantó. Después de eso no volvió a intentarlo. Solo el roce, solo el sonido, solo la forma en el espejo. A las 10 de la noche, sin razón aparente, intenté el motor otra vez. Prendió. A la primera. Como si nunca hubiera fallado. Como si hubiera esperado exactamente ese momento para funcionar. Arranqué sin pensar, sin verificar si había algo afuera. Aceleré por la calle del pueblo sin mirar hacia los lados, sin encender las luces principales hasta que salí de las últimas casas. El camino de terracería en la oscuridad total a 50 kilómetros por hora era una locura. Pero no lo pensé, solo manejé. Llegué a Papantla a las 11 de la noche. Fui directo a la central de mi empresa. Mi jefe estaba esperando porque llevaba horas sin reportarme. Le conté todo. Me escuchó. No dijo que estaba loco, pero tampoco dijo que le creía. Solo dijo que ese pueblo estaba marcado como zona de entrega complicada en el sistema, que la repartidora anterior había pedido que la sacaran de esa ruta sin dar explicaciones, que él nunca había preguntado por qué. Ahora no necesitaba preguntar. Desde ese día, esa ruta tiene una nota en el sistema. Solo entregas antes de las 4 de la tarde. Nunca después. Nunca cerca del anochecer. Y yo reviso 2 veces la mecánica de mi camioneta antes de salir. Porque lo que más me aterra no es lo que rozó mis ventanas esa noche. Es saber que sigue ahí, cada noche. Recorriendo esas calles. Probando ventanas. Buscando una que no esté bien tapada. Una que le deje ver adentro. Y lo que haga cuando la encuentre es algo que prefiero no imaginar. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Adriana Solís y soy maestra rural desde hace 11 años. Estudié la normal, me titulé y pedí plaza en zonas rurales porque siempre creí que ahí era donde más se necesitaba. He dado clases en 3 estados diferentes: Veracruz, Guerrero y actualmente Oaxaca. Cada escuela ha tenido sus retos. Grupos multigrado, pocos materiales, padres desconfiados al principio, pero siempre he podido con todo. Soy una persona práctica, racional. No me asusto fácilmente. Por eso lo que empezó a pasar hace 4 meses en mi escuela me desconcertó tanto, no porque fuera inexplicable desde el principio, sino porque tardé semanas en aceptar que no tenía explicación. Y cuando finalmente lo acepté, cuando finalmente entendí lo que mis alumnos me habían estado tratando de decir desde el primer dibujo, ya era casi demasiado tarde. La escuela está en un pueblo de Oaxaca. No voy a decir el nombre. 120 personas. 32 alumnos distribuidos en 6 grados. Yo soy la única maestra. Multigrado puro. Los tengo a todos en un salón grande dividido por filas según el grado. Es complicado, pero con los años aprendí a organizarme. Los más grandes ayudan a los más chicos. Funciona sorprendentemente bien. Llegué a esta escuela hace 8 meses. La anterior maestra había pedido su traslado de forma abrupta, sin aviso. Eso debió haberme llamado la atención, pero no le di importancia. Los traslados repentinos son comunes en las zonas rurales. La gente se cansa, extraña la ciudad, pasa. Me instalé en la pequeña casa que la escuela tiene para el maestro. Una casita de 2 cuartos junto al edificio de clases. Simple pero suficiente. Las primeras semanas fueron de adaptación. Conocer a los alumnos. Sus nombres, sus niveles, sus personalidades. Son niños buenos, callados, respetuosos, trabajadores. Algunos hablan mixteco en casa además del español. Todos tienen esa seriedad característica de los niños que crecen en el campo, que maduran rápido porque tienen responsabilidades desde pequeños. Me cayeron bien desde el primer día. El primer indicio de que algo raro pasaba llegó en la 4ª semana. Era viernes. Les puse una actividad de dibujo libre. Dibujen lo que quieran. Su familia, su casa, su animal favorito, lo que sea. Mientras dibujaban, yo revisaba cuadernos de los de sexto. 30 minutos después, fui a revisar los dibujos. Pasé por cada fila. Casas, perros, milpas, caballos. Lo usual. Todo normal hasta que llegué a la fila de segundo grado. 4 niños, 4 dibujos. Los 4 habían dibujado lo mismo. Una figura, una mujer, parada.
afuera de un edificio que reconocí inmediatamente como la escuela. La figura era similar en los 4 dibujos, aunque con las diferencias normales del nivel de habilidad de cada niño. Alta, delgada, cabello largo. Parada detrás del edificio. ¿Se copiaron? Fue mi primer pensamiento. Senté a los 4 en diferentes lados del salón. 4 sillas muy separadas donde no podían verse entre ellos. Les di papel limpio. Vuelvan a dibujar. Lo mismo o algo diferente. Lo que quieran. 20 minutos después recogí los nuevos dibujos. Los 4 habían vuelto a dibujar la misma figura. La mujer detrás de la escuela. Misma postura. Mismo cabello. Mismo lugar. ¿Quién es esta señora? Le pregunté a uno de ellos, un niño de 7 años llamado Beto. La señora de atrás, respondió sin dudar. ¿Qué señora? Señaló vagamente hacia la ventana. Hacia la parte trasera de la escuela. La que está ahí. Fui a la ventana. Miré hacia afuera. La parte trasera de la escuela daba a un pequeño patio y luego al campo abierto. No había nadie. No hay nadie, Beto. Sí hay, maestra. Ahí está. Otros niños empezaron a mirar. Algunos asintieron. Sí, ahí está la señora. Salí al patio trasero. Miré alrededor. Nadie. Solo el campo. El viento moviendo el maíz. Regresé al salón. No hay nadie. Sigan con su trabajo. Esa tarde, antes de irme a mi casita, guardé los dibujos. Los revisé otra vez. 4 dibujos. La misma figura. Llamé a una colega de la ciudad por teléfono. 4 niños de segundo dibujaron lo mismo. ¿Es normal? Totalmente. A esa edad los niños se influencian entre sí. Probablemente uno empezó y los demás imitaron aunque no los hubieras visto. Tenía sentido. Lo acepté. Dormí tranquila. El lunes siguiente, actividad diferente. Les pedí que dibujaran su lugar favorito del pueblo. La iglesia, el río, la cancha. Algo concreto, específico. Pasé la actividad. Recogí los dibujos. Los revisé esa tarde. Y entonces el estómago se me bajó. No eran solo los 4 de segundo. Esta vez eran 12 dibujos. De diferentes grados. Primero, segundo, tercero. 12 niños diferentes habían incluido en su dibujo del lugar favorito a la misma figura. La mujer. Parada detrás de la escuela. En algunos dibujos era el elemento principal, en otros estaba al fondo, pequeña, casi como si no quisieran que la viera. Me senté en mi escritorio, puse los 12 dibujos en fila, los comparé. La figura era consistente en todos, alta, delgada, cabello largo y oscuro, los brazos a los lados, la postura recta, siempre en el mismo lugar, siempre detrás de la escuela. ¿Qué está pasando? Pensé. 12 niños de diferentes grados, que no todos se sentaban juntos, que no todos eran amigos, habían dibujado lo mismo sin que yo les pidiera que dibujaran a nadie. Al día siguiente, antes de que llegaran los alumnos, fui a la parte trasera de la escuela, la revisé detenidamente por primera vez. Era un espacio simple, tierra apisonada, un árbol viejo de mezquite en una esquina, una barda baja que separaba el patio del campo. Nada más. Pero cuando llegué al mezquite, noté algo. En el tronco. Marcas. Rayaduras. Viejas. Me acerqué. Eran letras. Nombres. Grabados en la madera con algún objeto punzante. Muchos nombres. En diferentes tamaños y profundidades. Como si diferentes personas los hubieran puesto en diferentes épocas. Conté. 27 nombres, hombres y mujeres, sin fechas, sin explicación. ¿Qué son estos nombres? Se lo pregunté a la señora que ayudaba a limpiar la escuela. Una señora del pueblo de como 60 años. Cuando vio a lo que señalaba, su expresión cambió. ¿Son los que se fueron? ¿Los que se fueron? Ah, los que murieron, antes de que yo naciera. Y después, cuando alguien muere en el pueblo, alguien viene y graba su nombre aquí. Es costumbre vieja, de muchos años. ¿Y quién lo hace? No sé exactamente. Siempre ha sido así. Yo lo vi desde chica. ¿Y por qué aquí? ¿Por qué en el árbol de la escuela? La señora dudó. Porque antes de que fuera escuela, aquí era el panteón viejo.
Lo movieron cuando construyeron la escuela, pero los nombres se quedaron. Se me fue el aire. Construyeron la escuela sobre un panteón. No exactamente. El panteón estaba aquí al lado. Los cuerpos se movieron, pero dicen que no se movieron todos, que algunos quedaron. Salí de ahí rápido. Esa tarde, en mi casita, no pude comer. Pensaba en los dibujos, en los nombres, en lo que la señora me había dicho, y pensaba en la figura que mis alumnos dibujaban, alta, delgada, cabello largo, siempre en el mismo punto, junto al árbol, junto a los nombres. Esa noche, como a las 11, escuché algo afuera, un sonido, como de pasos en tierra, lentos, regulares. Me asomé por la ventana de mi cuarto. La luna estaba llena, iluminaba bien el patio, y entonces la vi. Una figura, parada junto al árbol de mezquite, alta, delgada, cabello largo y oscuro, exactamente como en los dibujos. No se movía, solo estaba ahí, con los brazos a los lados, mirando hacia mi ventana. Me aparté de la ventana, me senté en la cama. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. No es real, estás sugestionada. Los dibujos te pusieron nerviosa, y ahora ves cosas. Esperé 5 minutos, volví a asomarme. La figura seguía ahí, en exactamente la misma posición, sin haberse movido, sin haber cambiado, solo mirando. Saqué mi celular, tomé una foto. El flash de la cámara iluminó el patio por un segundo. Cuando la oscuridad regresó, la figura ya no estaba. Revisé la foto. En la imagen solo se veía el patio vacío y el árbol. La figura no había salido en la foto, como si la cámara no pudiera capturarla, o como si no hubiera estado realmente ahí. Al día siguiente, llegué a la escuela decidida a hablar con los alumnos directamente. Antes de empezar clases, los reuní a todos. Quiero preguntarles algo, y necesito que sean honestos conmigo. La señora que han dibujado varias veces, la que está atrás de la escuela, ¿quién la vio primero? Silencio. Los niños se miraron entre sí. Luego uno de los más grandes, un niño de 11 años de 6º grado llamado Ernesto, levantó la mano. Yo la vi primero, maestra. Hace como 1 año, antes de que usted llegara. ¿Cuándo la viste? De noche. Yo vine a buscar un balón que se quedó en el patio, y estaba ahí, junto al árbol. ¿Y te habló? No. Solo me miró. Y yo me fui corriendo a mi casa. ¿Y luego se lo dijiste a los demás? Sí. Y ellos también la vieron. A veces de noche. A veces al amanecer. Siempre junto al árbol. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Otro niño respondió. Porque la maestra anterior nos dijo que no habláramos de ella. Que era mejor no hablar. Y luego la maestra se fue. La maestra anterior la vio. Los niños asintieron, todos. Sí. Una noche la maestra gritó mucho. Al otro día estaba muy asustada, y a la siguiente semana ya no regresó. Ahí estaba. La razón del traslado abrupto de mi antecesora. Esa semana hice algo que no había hecho antes. Fui al panteón nuevo del pueblo, el que construyeron cuando movieron el viejo. Busqué lápidas. Busqué los nombres que había visto grabados en el árbol. Encontré algunos, pero otros no estaban. Nombres que habían sido grabados en el árbol pero que no tenían lápida en el panteón. Los que no se movieron. Recordé las palabras de la señora, los cuerpos que se quedaron cuando construyeron la escuela. Investigué más. Hablé con el hombre más viejo del pueblo, un señor de 92 años que recordaba cuando construyeron la escuela. Sí, cuando hicieron la escuela, hace como 70 años, movieron el panteón. Pero había unas tumbas muy viejas, de gente que no tenía familia, o cuya familia ya se había ido, y esas se quedaron, las cubrieron con cemento y tierra, y encima hicieron el patio, y había alguna mujer, alta, delgada, cabello largo. El anciano me miró fijamente. ¿La vio usted también? Sí. Él suspiró. Todos los maestros que llegan la ven eventualmente. Lleva ahí 70 años, desde que construyeron encima de su tumba. Nadie sabe su nombre. Es una de las que no tenían familia, una de las olvidadas. ¿Qué quiere? Lo mismo que quieren todos los que quedan sin resolver. Ser recordada. Que alguien sepa que existió.
que su nombre esté en algún lado. Esa tarde, con permiso de la Dirección de Educación, aunque sin explicar exactamente por qué, organicé una actividad especial con mis alumnos. Cada niño grabó un nombre en un papel, el nombre de alguien que ya no estaba, un abuelo, una abuela, alguien querido. Lo pegamos en una pared del salón, un mural de nombres, de memorias, de personas que existieron, y al final, con marcador negro, escribí yo misma en el centro del mural un nombre inventado, un nombre de mujer. Bajo ese nombre, escribí, no olvidada. Esa noche no hubo figura en el patio, ni la siguiente, ni la siguiente. Los dibujos de mis alumnos cambiaron. Ya no había ninguna mujer misteriosa en ellos, solo las cosas normales que dibujan los niños, casas, animales, familias. Llevo 4 meses sin ver la figura. Llevo 4 meses sin que ningún alumno la dibuje. No sé si lo que hice funcionó. No sé si esa mujer encontró algo de paz en ese nombre escrito en el mural. No sé si realmente existe, o si todo fue una alucinación colectiva de un grupo de niños con mucha imaginación. Lo que sí sé es que sigo en esa escuela, que no pedí mi traslado, que cada mañana cuando llego saludo al árbol de mezquite como si fuera una persona, solo por si acaso, y que en el mural de nombres que mis alumnos y yo hicimos, ese nombre de mujer sigue en el centro, no olvidada, porque si algo aprendí en estos 11 años de maestra rural, es que a veces lo más importante que puedes hacer por alguien no es enseñarle a leer ni a sumar, es simplemente recordarle que existe, que importa, que no está sola, aunque ya no esté. Vamos con la tercera historia. Me llamo Catalina Herrera, tengo 46 años, y nací en un pueblo pequeño de Oaxaca, un pueblo de no más de 800 personas, rodeado de cerros, con una iglesia en el centro, y calles de tierra que se ponen imposibles cuando llueve. Me fui a los 18 a estudiar a la ciudad. Regresé esporádicamente durante años. Navidades, Semana Santa, algún funeral, pero hace 2 años regresé definitivamente. Mi mamá estaba envejeciendo sola. Mis hijos ya eran grandes. Decidí que era momento de volver. Lo que no esperaba era que el pueblo al que regresé no era exactamente el mismo que había dejado. No físicamente. Físicamente estaba igual. Las mismas casas, las mismas calles, la misma iglesia. Pero algo había cambiado. Algo en la gente, en su comportamiento, en sus miradas, y en las noches, algo que empezaba exactamente a las 11 y que terminaba exactamente a las 12. Algo que todos en el pueblo conocían, pero de lo que nadie hablaba abiertamente. Llegué en enero. Mi mamá estaba feliz de tenerme. Me instalé en mi cuarto de siempre. Mismo cuarto donde dormí de niña. Mismo olor a madera vieja y a copal. Lo primero que noté fue el silencio. Los pueblos pequeños son silenciosos, pero este era diferente. Un silencio cargado, como si la gente hablara menos de lo normal, como si cuidara sus palabras. Los vecinos me saludaban amablemente, pero las conversaciones eran cortas. Nadie se detenía mucho. Nadie platicaba largo. ¿Cómo está el pueblo, mamá?, le pregunté la primera noche. Igual que siempre. ¿Y la gente? Se ve rara. Mi mamá me miró. ¿Rara? ¿Cómo? No sé. Callada. Cerrada. Es que ya no somos jóvenes, Catalina. La gente se pone seria con los años. No me convenció, pero no insistí. Las primeras semanas me dediqué a acomodarme. Arreglé cosas de la casa. Cociné. Acompañé a mi mamá al mercado. Empecé a reconocer a gente que no había visto en años. Todos me saludaban, todos sonreían, pero algo en sus ojos. Algo que no podía identificar. La primera vez que noté lo de las noches fue un miércoles. Como a las 10:30. Estaba leyendo en mi cuarto cuando escuché movimiento afuera. Pasos en la calle. Murmullos. Me asomé por la ventana. Había gente caminando. Varias personas. En la misma dirección. Hacia el cerro que estaba al norte del pueblo. Hombres y mujeres. Algunos con linternas. Caminando en silencio. ¿A dónde van?, le pregunté a mi mamá que pasaba por el pasillo. A ningún lado. Duérmete ya. Pero hay gente caminando hacia el cerro. No mires. Es mejor no mirar. Se fue a su cuarto. Cerró la puerta.
Seguí mirando por la ventana. Las personas seguían pasando. 10, 15, 20 personas de diferentes edades, caminando hacia el cerro, en silencio, sin mirar hacia los lados, como sonámbulos. A las 11 en punto pararon. No pasó nadie más. Y a las 12, exactamente, empezaron a regresar, los mismos, caminando de regreso, con la misma expresión vacía, sin hablar, entrando a sus casas, como si nada. Al día siguiente intenté preguntar en el mercado a doña Petra, una señora que siempre fue amigable conmigo. Doña Petra, ¿qué pasa en el pueblo de noche? Vi a mucha gente caminando hacia el cerro. La señora se puso tensa. Miró alrededor. Shh, no hables de eso aquí. ¿Por qué? ¿Qué es? Nada. Cosas del pueblo. Cada pueblo tiene sus costumbres. ¿Eso es una costumbre? ¿Caminar al cerro a las 11 de la noche? Catalina, llevas mucho tiempo fuera. Aquí hay cosas que no se cuestionan, que se aceptan. Y ya, se fue sin comprar lo que había venido a comprar. Esa noche volví a asomarme. Otra vez las 11. Otra vez la gente caminando. Esta vez me fijé más en sus caras. Reconocí a varios. El carnicero, la maestra de primaria, el muchacho que trabajaba en la ferretería. Todos con esa misma expresión. Vacía, ausente, como si no estuvieran completamente presentes, como si sus cuerpos caminaran solos mientras sus mentes estaban en otro lado. Mamá. La desperté esa noche cuando regresaron. Mamá, necesito que me digas qué está pasando. Ella se sentó en la cama. Me miró con cansancio, con resignación. ¿No puedes dejarlo así? No. Soy tu hija, y vivo aquí. Tengo derecho a saber. Suspiró. Hace como 10 años empezó. Nadie sabe exactamente por qué. Una noche, de la nada, varias personas sintieron que tenían que ir al cerro. No podían resistirlo. Era como una llamada, una necesidad. Fueron. Estuvieron una hora ahí. Regresaron. No recordaban bien qué habían hecho. Pero al día siguiente se sentían diferentes, más tranquilos, como si algo les hubiera quitado un peso. Y siguieron yendo, siguieron. Y más gente se fue uniendo. No todos. No los que se van rápido del pueblo, o los que tienen fe muy fuerte. Pero sí la mayoría. ¿Tú has ido? Mi mamá me miró. No. Yo no voy. Nunca fui. Pero he visto cómo cambia a la gente. Los que van se ven más tranquilos, menos preocupados. Pero también más vacíos, como si dejaran algo en ese cerro cada noche. Y con el tiempo, dejan demasiado. ¿Qué dejan? Algo de ellos mismos. No sé cómo explicarlo. Empiezan yendo una vez por semana, luego 3 veces, luego todos los días. Y cuando van todos los días, ya no son los mismos. Los ojos se les apagan. Pensé en doña Petra, en el carnicero, en la maestra. Sus ojos. Ese algo que no podía identificar. Era eso, los ojos apagados. ¿Y nadie ha investigado? ¿El cura? ¿Las autoridades? El cura anterior lo intentó. Hace como 7 años. Fue al cerro de noche. Quiso ver qué había. No regresó igual. Al mes pidió su traslado. Se fue y nunca volvió. El cura nuevo no hace preguntas. ¿Y las autoridades? ¿Qué autoridades, Catalina? El delegado también va al cerro. Me quedé en silencio procesando todo. ¿Y qué hay en el cerro? ¿Qué encuentran ahí? Mi mamá negó con la cabeza. No lo sé. Nadie habla de lo que pasa ahí. Los que van no lo cuentan, o no pueden contarlo, o no recuerdan. Voy a ir. Mi mamá me agarró del brazo. No, no vas a ir. Necesito saber. ¿Para qué? Para que te pase lo mismo que a ellos. Para que te vayas apagando noche tras noche. No me va a pasar nada. Eso dicen todos. Catalina, hay una razón por la que yo no he ido. Hay una razón por la que algunas personas en este pueblo siguen siendo ellas mismas, y es porque no fuimos. Porque resistimos esa llamada cuando llegó. Porque dijimos que no. ¿A ti también te llegó la llamada? Mi mamá me soltó el brazo. Se quedó mirando sus manos. Sí, hace 8 años. Una noche sentí que tenía que ir.
que algo me llamaba desde el cerro. Era como una voz que no escuchabas con los oídos sino con el pecho, una sensación de que ahí estaba algo que necesitabas, algo que llenaba algo que tenías vacío. ¿Y cómo resististe? Recé toda la noche. Y al día siguiente el impulso fue menos fuerte, y al otro día menos. Y después de una semana ya no sentía nada. Y si vuelve la llamada, no ha vuelto, pero tengo miedo de que vuelva. Por eso no salgo de noche. Por eso mantengo la casa llena de luz. Por eso tengo copal prendido siempre. Me fijé en los detalles de la casa que antes no había notado. Copal en cada cuarto. Estampas religiosas en cada puerta. Una cruz de palma sobre la entrada principal. Todo eso es por esto. Mi mamá asintió. Llevo 8 años protegiéndome de esa llamada. Y ahora que llegaste, protegiéndote a ti también. Las siguientes semanas observé el pueblo con ojos diferentes. Empecé a clasificar a la gente, los que iban al cerro y los que no. Los primeros tenían esa mirada apagada, tranquilos pero vacíos. Los segundos, los que no iban, eran menos, y vivían con cierto nerviosismo, como mi mamá, siempre alertas, siempre con sus casas bien cerradas de noche. Un día, la hija de doña Petra, una chica de como 25 años llamada Verónica, se acercó a mí en el mercado. Habló en voz baja. Oí que tu mamá te contó sobre el cerro. Sí. ¿Vas a ir? No lo sé. Verónica miró alrededor nerviosamente. No vayas. Yo fui. Una vez. Hace 3 años. ¿Qué viste? Ella dudó. No es lo que ves. Es lo que sientes. Llegué al cerro con los demás. Había algo ahí. No lo podía ver bien. Como una presencia. Grande. Oscura. Y lo que hacía era... tomaba cosas. De cada persona. Cosas que traían cargando. Preocupaciones. Tristezas. Miedos. Los sacaba. Y uno se sentía liviano. Libre. Por eso la gente regresa. Porque se sienten mejor. ¿Y cuál es el problema? Que también toma otras cosas. Cosas que no deberían tomarse. Recuerdos. Pedazos de ti mismo. La primera vez solo toma lo malo. Pero con cada visita toma más. Y con el tiempo toma tanto, que ya no queda casi nada de la persona original. Mi mamá lleva 6 años yendo. Ya no es mi mamá. Es alguien que tiene su cara y su voz, pero que no la recuerda. ¿No recuerda qué? Nada importante. Cosas de su vida. Memorias de cuando yo era niña. El nombre de mi papá que murió hace 10 años. Lo olvidó. Como si nunca hubiera existido. Eso toma. Eso es lo que deja en el cerro cada noche. Y un día va a tomar tanto que ya no va a quedar nada. Verónica tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no se van del pueblo? Lo intenté. Le dije a mi mamá que nos fuéramos. Que la iba a llevar a la ciudad. Pero ella no quiere irse. Dice que aquí está bien. Que está tranquila. Y tiene razón. Está tranquila, pero a costa de todo lo demás. Esa noche, exactamente a las 11, sentí algo. Por primera vez desde que llegué. Exactamente lo que mi mamá había descrito. Una sensación en el pecho. Un jalón, como si algo desde el cerro me llamara. Como si supiera que yo estaba ahí. Que era nueva. Que todavía tenía cosas que tomar. Me quedé quieta en mi cuarto. Agarré el rosario que tenía en mi mesa de noche. El que era de mi abuela. Recé, con los ojos cerrados y el corazón latiendo rápido. Recé durante 1 hora, hasta que la sensación se fue. Al día siguiente le conté a mi mamá. Ella me abrazó. Bien hecho, resististe. ¿Siempre va a ser así? No lo sé. Tal vez sí. Tal vez con el tiempo se rinde y deja de llamarte. O tal vez se vuelve más fuerte. No me respondió. Y su silencio fue la peor respuesta posible. Llevo 2 años en el pueblo. La llamada llega algunas noches. No todas. Pero cuando llega, rezo. Prendo el copal. Agarro el rosario. Y resisto. Mi mamá y yo somos 2 de las pocas familias que todavía van completas al cerro. Es decir, que no van. Las demás familias tienen al menos un miembro que va. Que regresa con los ojos más apagados cada semana. Que olvida cosas, que se vacía poco a poco, y nadie hace nada, porque los que podrían hacer algo,
Los que tienen autoridad, los que tienen influencia, ya van también, ya están vaciándose también, y el cerro sigue ahí, esperando, llamando, tomando, noche tras noche, a las 11 en punto, como un reloj, paciente, sin prisa, porque sabe que eventualmente, todos llegan, tarde o temprano, todos llegan. Historia 4. Tengo 38 años, toco bajo eléctrico y llevo 17 años en el medio musical. No soy famoso, no lleno estadios, pero me gano bien la vida tocando en bodas, quinceañeras, fiestas patronales, eventos corporativos. Trabajo con un grupo de 5 músicos. Nos llamamos Los Fronterizos del Norte, aunque ninguno somos de la frontera. Es un nombre que sonaba bien y quedó. Llevamos juntos 8 años. Conozco a mis compañeros mejor que a mi propia familia. Hemos tocado en lugares increíbles y en lugares que preferirías olvidar. Pero lo que nos pasó hace 2 meses en un pueblo de Guerrero que no voy a nombrar, fue diferente a todo. Y lo sé porque somos 5 personas que lo vivimos juntos. 5 testimonios iguales. 5 adultos que regresaron de ese pueblo cambiados. Y uno que no regresó igual del todo. Me llamo Rodrigo Salinas. Y esto es lo que pasó la noche del 12 de octubre en la fiesta patronal del pueblo, que no tiene nombre en mi memoria, pero sí en mis pesadillas. El contrato llegó por teléfono. Un hombre que dijo llamarse Don Aurelio, voz tranquila, educada. Queremos contratar a su grupo para la fiesta patronal de nuestro pueblo, 12 de octubre. Tocan de 9 de la noche a 2 de la mañana. 5 horas. ¿Qué género? Banda. Norteño. Algo de cumbia. Lo que manejen. Manejamos todo. ¿Cuánto ofrecen? La cantidad que dijo me sorprendió. El doble de lo que cobramos normalmente. ¿El doble? Sí. Es pueblo retirado. Entendemos que el traslado es complicado. ¿Dónde exactamente? Me dio referencias vagas. Un pueblo en la Sierra de Guerrero. 3 horas desde Chilpancingo. Nosotros los guiamos por WhatsApp cuando vayan llegando. Debí haber preguntado más. Debí haber investigado, pero el dinero era bueno y habíamos tenido un mes flojo. Acepté. Les conté a los demás. Toño, el vocalista, fue el único que mostró algo de duda. Guerrero. Sierra. Rodrigo, ¿investigaste bien a este señor? Tiene dinero y sabe lo que quiere. ¿Qué más necesitas saber? El nombre del pueblo sería bueno empezar. Intenté preguntarle a don Aurelio por mensaje. Es un pueblo pequeño. No sale en mapas. Pero nosotros los guiamos. No se preocupen. Toño me miró con cara de pocos amigos. No sale en mapas. Excelente. Muy tranquilizador. Pero al final aceptó. Todos aceptaron. El dinero habló más fuerte que la prudencia. El 12 de octubre salimos de Chilpancingo a las 2 de la tarde. Éramos 5 en la camioneta con el equipo. Yo, Toño, Marcos el acordeonista, Fede el teclado, y el chato que tocaba batería, y era el más callado del grupo. Las primeras 2 horas fueron por carretera conocida. Luego don Aurelio empezó a mandarnos indicaciones por WhatsApp. En la próxima desviación a la derecha, sigan el camino de terracería. Después del río pequeño, a la izquierda, la carretera se fue haciendo más angosta, más irregular. La camioneta brincaba en los baches. El equipo en la cajuela hacía ruidos que me ponían nervioso. Espero que nada se hubiera dañado. Llegamos como a las 6:30 de la tarde. El pueblo era pequeño, muy pequeño. Casas de adobe, calles de tierra, una iglesia al centro. La plaza principal estaba siendo decorada para la fiesta. Arcos de flores, sillas plásticas acomodadas en filas. Un pequeño templete que asumí sería para nosotros. Don Aurelio nos esperaba. Era exactamente como su voz lo sugería. Un hombre mayor, como de 70 años. Complexión robusta, sombrero de palma, guayabera blanca, sonrisa amable. Bienvenidos. Gracias por venir tan lejos. Gracias por la invitación. Le di la mano. Su apretón era firme. Normal. Les muestro dónde pueden descansar antes de tocar. Tenemos un cuarto preparado para ustedes. Nos llevó a una casa cerca de la plaza. Cuarto amplio con catres y hamacas. Nos dejaron comida, mole, arroz,
tortillas hechas a mano. Comimos, era buena comida. ¿Ven? Todo normal, le dije a Toño. Todo normal por ahora, respondió sin quitar la vista de la ventana que daba a la plaza. Afuera, la gente empezaba a llegar para la fiesta. Familias, hombres, mujeres, niños, todos vestidos con ropa limpia, algunos con trajes tradicionales de la región. Todo se veía absolutamente normal. A las 8:30 fuimos a revisar el equipo en el templete. Conectamos todo. Hicimos prueba de sonido. Don Aurelio supervisó. El volumen así está bien, no muy fuerte. La gente del pueblo no está acostumbrada a mucho volumen. Como usted diga, a las 9 en punto empezamos. Primera canción, un corrido famoso. El grupo respondió bien. El equipo sonaba perfecto a pesar del camino. La gente en la plaza aplaudió cuando empezamos. Los primeros 30 minutos fueron completamente normales. La gente bailaba, aplaudía, cantaba los coros de las canciones más conocidas. Había parejas bailando, niños corriendo alrededor, señoras sentadas en las sillas platicando. Todo lo que esperas en una fiesta patronal. Toño estaba en su elemento, carismático como siempre, hablando con el público entre canciones. Buenas noches, pueblo. Qué bonita fiesta tienen. La gente respondía, normal. Fue como a las 10 cuando empecé a notar algo. Estaba tocando el bajo, concentrado en la línea de la canción que traíamos, cuando levanté la vista hacia el público, y algo me incomodó. No supe identificarlo de inmediato. Seguí tocando, pero la incomodidad se quedó. En la siguiente canción volví a mirar al público, tratando de identificar qué era lo que me molestaba, y entonces lo vi. Las caras. Había algo en las caras de algunas personas. Una inmovilidad. Estaban mirando hacia el templete, pero sin la expresión que normalmente tiene la gente cuando escucha música. Sin esa pequeña animación, sin los movimientos mínimos de quien disfruta algo. Le hice una seña discreta a Marcos durante un puente instrumental. Señalé hacia el público con los ojos. Marcos miró, frunció el ceño, me devolvió la mirada y asintió levemente. Él también lo había notado. Entre canción y canción, Toño se acercó al micrófono de mi bajo. ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo?, susurró, sin dejar de sonreír hacia el público. Sí. ¿Cuántos calculas? Como la mitad. Había como 150 personas en la plaza. 75 que se comportaban completamente normal, bailando, moviendo la cabeza, cantando, y otras 75 que simplemente estaban ahí, paradas o sentadas, mirando, sin moverse, sin expresión. En la tercera hora, Fede me mandó un mensaje al celular mientras tocaba. Lo leí entre acordes. Fíjense en los ojos. Los que están quietos. No parpadean. Me costó trabajo verificarlo sin que se notara que observaba. Pero Fede tenía razón. Las personas inmóviles no parpadeaban. Sus ojos abiertos, fijos, sin el movimiento involuntario que todos hacemos sin pensar. ¿Qué es esto?, le respondí por mensaje. No sé, pero no me gusta. Terminamos esa canción. Toño anunció un descanso de 10 minutos. Nos bajamos del templete. Nos juntamos los 5 en una esquina. ¿Todos lo están viendo?, pregunté. Todos asintieron. No parpadean, dijo Fede. No hablan tampoco, agregó el chato, que era la primera vez que abría la boca en horas. Estuve observando. Los que están quietos no hablan entre ellos. No se mueven, solo miran. ¿Y los otros? ¿Los que sí bailan?, preguntó Marcos. Esos son normales. He bailado con algunos. Hablan, ríen, saben los nombres de los músicos famosos. Son personas normales. Entonces hay 2 tipos de personas en esta fiesta, dijo Toño. Los normales y los otros. ¿Y qué son los otros? Nadie respondió. Don Aurelio se acercó. ¿Todo bien? ¿Necesitan algo? Estamos bien, don Aurelio. Descansando un poco. Claro, claro. Tómense su tiempo. Se quedó parado junto a nosotros un momento, mirándolos uno por uno. Sus ojos se detuvieron en mí. ¿Alguna pregunta sobre el pueblo? ¿Sobre la fiesta? No. Todo perfecto. Bien. Porque hay una cosa que les pido.
No hablen con los que están sentados en la tercera y cuarta fila. Los que están quietos son personas mayores, del pueblo antiguo. No están acostumbrados a extraños. ¿Del pueblo antiguo? Sí. Hay familias que llevan muchas generaciones aquí. Son tradicionales, introvertidos. No les molesta que los vean, pero no les gusta que les hablen. Entendido. Don Aurelio sonrió. Se fue. Pueblo antiguo, repitió Toño en voz baja. ¿Qué significa eso? Significa que él también los nota, y que quiere que los ignoremos. ¿Los ignoramos o seguimos tocando y nos vamos cuando termina el contrato? El chato planteó la pregunta que todos pensábamos. Seguimos tocando, decidí. Son las 11, tenemos 3 horas más. Aguantamos y nos vamos. Todos asintieron aunque sin mucho entusiasmo. Subimos otra vez al templete. Seguimos tocando, pero ahora que sabíamos dónde mirar, era difícil no mirar ahí. Las personas inmóviles seguían igual, en las mismas posiciones, sin haberse movido durante el descanso, y mientras más los observaba, más detalles notaba. Su ropa era diferente a la de las otras personas. No era ropa moderna ni tradicional exactamente, era ropa vieja, bien cuidada pero de un estilo que no correspondía a este tiempo. Como de hace 30, 40 años. Los colores deslavados, los cortes pasados de moda. Como a la 1 de la mañana, Marcos me mandó otro mensaje. El señor de sombrero negro, tercera fila, lleva 3 horas en exactamente la misma posición. No se ha movido ni un centímetro. Lo busqué con la vista. Lo encontré. Tenía razón. 3 horas. Exactamente igual. La misma postura. La misma inclinación de la cabeza, los mismos ojos abiertos sin parpadear. ¿Está muerto? Respondí. Si estuviera muerto ya alguien habría notado, respondió Marcos. Luego agregó, ¿o no? Eso nos puso a todos nerviosos. Pero seguimos tocando. A la 1:30, cuando faltaba media hora para terminar el contrato, el chato dejó de tocar. Simplemente dejó de tocar. Se levantó de su batería, bajó del templete. Caminó hacia el público. «Chato, ¿qué haces?», le dije por el micrófono de monitoreo. No respondió. Caminó hasta la tercera fila. Se paró frente al hombre del sombrero negro. Se agachó. Puso su mano en el hombro del hombre. Y entonces el hombre giró la cabeza hacia el chato. Lentamente. Muy lentamente. Como si le costara trabajo girarla. Lo que pasó después sucedió en segundos. El chato retrocedió. Casi cayó. Se recuperó. Caminó de regreso al templete. Subió. Se sentó en su batería. Su cara estaba completamente blanca. ¿Qué pasó? ¿Qué viste?, le pregunté entre canciones. El chato tardó en responder. Sus ojos, dijo finalmente. Cuando giró la cabeza vi sus ojos de cerca. No son ojos normales. No tienen profundidad. Como ojos pintados. Como los de una muñeca. No dijimos nada más. Terminamos las últimas 3 canciones lo más rápido que pudimos, sin que pareciera obvio. A las 2 de la mañana anunciamos el final. La gente normal aplaudió. Algunos gritaron. Don Aurelio subió al templete. Nos dio un sobre. Excelente trabajo. El pueblo quedó muy contento. Le recibí el sobre. No lo abrí. Solo quería irme. Gracias, don Aurelio. Fue un placer. ¿No se quedan a descansar? Pueden salir mañana con más luz. No, gracias. Tenemos compromiso temprano en Chilpancingo. Era mentira. Pero una mentira necesaria. Como gusten. Tengan cuidado en el camino. Hay animales de noche. Desmontamos el equipo en tiempo récord. Normalmente tardamos 40 minutos. Esa noche lo hicimos en 20. Cargamos la camioneta. Nos despedimos de don Aurelio. Cuando arrancamos y salimos de la plaza, miré por el espejo retrovisor. Las personas inmóviles, los que no habían hablado ni parpadeado en toda la noche, seguían ahí, en sus lugares, mirando cómo nos íbamos. Todos, al mismo tiempo, salimos del pueblo, tomamos el camino de terracería. Nadie habló durante los primeros 20 minutos, solo el sonido de la camioneta sobre el camino irregular. Finalmente Toño rompió el silencio. ¿Qué eran? Nadie respondió. El chato los tocó. Chato,
¿Qué sentiste cuando lo tocaste? El chato seguía pálido. Frío. Mucho frío. Como tocar algo que lleva mucho tiempo sin calor. Sin vida. ¿Estaban muertos? Preguntó Fede. No lo sé. Se movió. Giró la cabeza. Pero sus ojos. Esos ojos. No eran de alguien vivo. Llegamos a la carretera principal. Respiré. Investiguen cuando lleguemos. El pueblo. Don Aurelio. La fiesta patronal. Busquen todo lo que puedan. Llegamos a Chilpancingo a las 5 de la mañana. Nos instalamos en un hotel. Todos en el mismo cuarto porque nadie quería estar solo. Abrimos el sobre. El dinero estaba completo. Billetes reales. Contamos. Todo correcto. Luego buscamos en internet el nombre que don Aurelio había mencionado en algún momento durante la noche. Un nombre de pueblo. No encontramos nada en las primeras búsquedas. Pero entonces Marcos encontró algo. Un artículo viejo, de un periódico regional de Guerrero, de hace 22 años. El artículo hablaba de un pueblo en la sierra que había sido afectado por un derrumbe. Una parte del cerro había caído sobre el pueblo durante las lluvias. Habían muerto muchas personas. El pueblo había sido declarado zona de desastre. Los sobrevivientes fueron reubicados. El pueblo quedó oficialmente abandonado, cerrado, inhabitado desde entonces. El nombre coincidía exactamente con el nombre que había mencionado don Aurelio. Buscamos más. Encontramos una lista de víctimas del derrumbe. Nombres, edades, fotos de algunas. Y entonces el chato, que había estado leyendo en silencio, dijo algo que nos heló a todos. El hombre del sombrero negro. El que toqué. Señaló la pantalla de su celular. Había encontrado una de las fotos. Un hombre con sombrero negro. La misma postura que habíamos visto toda la noche. El mismo sombrero. La misma ropa. Este es uno de los muertos del derrumbe. Leyó el nombre en voz alta. La edad. 43 años al momento de la tragedia. Fecha de muerte. Hacía 22 años. Nadie durmió esa mañana. A las 9 llamé a don Aurelio. El número que tenía registrado ya no existía. Era número desconectado. Fui a la comisaría de Guerrero. Reporté lo que habíamos vivido. El oficial que me atendió me escuchó con una paciencia que me indicaba que no era la primera vez que escuchaba algo así. ¿El pueblo en la sierra?, dijo. Ese pueblo lleva 22 años clausurado. Nadie vive ahí. Pero nosotros estuvimos ahí. Tocamos. Hay fotos. Saqué mi celular. Las fotos que habíamos tomado durante la fiesta. Las revisé. En todas las fotos salíamos nosotros. El templete, las luces, la plaza decorada, pero donde debería estar el público, solo había sillas vacías. No había nadie. Ni las personas normales ni los otros. Como si nunca hubieran estado. El chato estuvo 2 semanas sin hablar más de lo necesario. Fede dejó de dormir bien durante un mes. Toño compuso una canción sobre esa noche, pero nunca la tocamos en público. Yo tengo todavía el sobre con el dinero. No lo gasté. No sé por qué. Tal vez porque usarlo me parece aceptar completamente que todo eso pasó. Que tocamos una noche entera para gente que llevaba 22 años muerta. Que un hombre llamado don Aurelio, que tampoco existe, nos contrató y nos pagó para darle música a sus muertos en su fiesta patronal. Una fiesta que el pueblo sigue celebrando aunque el pueblo ya no exista. Y lo que más me perturba, no es lo que vimos esa noche. Es que sonaron bien contentos. Los muertos, quiero decir. Bailaron. Aplaudieron. Disfrutaron la música. Y tal vez eso es lo único que querían. Un poco de música. Un poco de vida. Aunque sea prestada. Aunque sea por una noche. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.